Hola, buenas tardes. En la presentación del día de hoy vamos a hablar de un paper titulado Mastectomía con preservación del pezón, lo que el radiólogo debe saber. En la siguiente diapositiva tenemos los autores de dicho trabajo y la dependencia laboral que pertenecían al Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina Donald y Barbara Zucker de la Universidad Hofstra Northwell Health System en New York. A modo de introducción, tenemos que la mastectomía conservadora suele ser el procedimiento de elección, aunque está habiendo un aumento en el número de mastectomías total realizadas y con esto un aumento en el objetivo de preservar el pezón o el complejo areola-pezón en cada paciente. Esto puede conllevar un riesgo de recurrencia de enfermedad justamente a nivel de estas estructuras, que se ha visto que está representado por un 0 a 4% de los casos. En general, el 10% de los cánceres de mama pertenecen a los conductos galactóforos, lo cual se puede llegar a dar en un radio de 2 centímetros respecto a lo que es el pezón, y esta cercanía puede llevar justamente a la afectación del mismo. Generalmente esta afectación puede llegar a ser oculta a nivel del pezón y esto se da en un 6 a 58% de los casos. De todos modos, lo que hay que tener en cuenta es que en algunas ocasiones lo que es el carcinoma ductal in situ, ubicado lejos del pezón, puede llegar a comprometer al mismo de todas maneras. Lo que se vio que también la conservación del complejo areola-pezón en lo que es la mastectomía total lleva también a mejores resultados estéticos. Esta cirugía, de manera sintética, consta de lo que es la extirpación del tumor, la preparación de un colgajo de piel y la posterior reconstrucción. Se debe extirpar la totalidad del tejido glandular y del tejido retroareolar, debiendo respetar cierta cantidad de tejido celular subcutáneo como para preservar la correcta vascularización de la región. Tenemos criterios de exclusión e inclusión que nos van a definir las pacientes que sean o no sean candidatas para la preservación del complejo areola-pezón. Aquellos criterios que van a excluir a la paciente como una probable candidata van a ser tumores que sean mayores a 3 centímetros, tumores que se encuentren a menos de 2 centímetros del pezón, la presencia de ganglios linfáticos positivos para células neoplásicas, el compromiso de la piel, que el cáncer de mama en cuestión sea de tipo inflamatorio, la enfermedad de Payet o que se le vayan a realizar radioterapia posterior a la mastectomía. La resonancia magnética preoperatoria con compromiso del pezón o tejido retroareolar también es un excluyente de la paciente como candidata. De hecho, los dos ítems que están en negrita son excluyentes absolutos. Aquellos criterios que van a ser inclusivos para la paciente van a ser el cáncer de mama en una etapa temprana o que sea avanzado solo localmente, que el volumen de la mama sea pequeño o moderado, una posición preoperatoria aceptable del pezón que permita una mejor conservación del mismo, que no haya hallazgos de compromiso del pezón o de la región retroareolar, a la valoración anatomopatológica de los pezones. Si estos tienen márgenes libres de lesión, también los hace pasibles de ser conservados. La ausencia de enfermedad de Payet o secreción por los pezones. Que la terapia neoadyuvante se haya realizado previamente a lo que es la cirugía. En casos de mastectomía profiláctica por mutaciones genéticas positivas, entre otros criterios. Tenemos un cuadro donde se resumen, según la guía nueva y la vieja, uno de los cambios más significativos es la distancia de la lesión al pezón, que normalmente se decía que si está menor a 2 centímetros del pezón, la paciente queda excluido, pero según las guías nuevas, siempre y cuando la lesión esté ubicada mayor a 1 centímetro del pezón, puede considerarse la paciente para una preservación del complejo areola-pezón.
tenemos que tener en cuenta que el complejo areola-pezón, podemos tener 3 tipos diferentes de pezones en las imágenes que le hagamos a la paciente. Va a estar el pezón normal, el pezón plano y el pezón invertido, que se van a dar en porcentajes decrecientes según el tipo. Por ejemplo, el pezón normal lo vamos a ver en un 75%, el plano en 23% y el invertido solo en un 2% de las pacientes. El complejo areola-pezón va a estar compuesto por terminaciones nerviosas de tipo sensorial, presencia de músculo liso, tejido linfático y glándulas sebáceas llamadas de Montgomery, que son secretoras de leche, y su drenaje va a ser hacia los tubérculos de Morgagni, que van a ser pequeñas protrusiones que vamos a ver en la región areolar. En cuanto a la mamografía, tenemos que es el estudio de mayor relevancia para la detección de malignidad mamaria y nos va a permitir también una comparación con estudios previos. Esto es importante, sobre todo para ver la posición del pezón, si este tuvo una inversión en el corto plazo, pero presenta limitaciones como la superposición de tejidos, la posición del seno al momento del estudio, entre otras limitaciones que podemos ver. El pezón siempre lo vamos a tener que ver en la mamografía, así esto nos requiera generar proyecciones adicionales o un posicionamiento diferente que nos permita reubicarlo. Vamos a ver un ejemplo de un mal posicionamiento que nos va a generar una valoración incorrecta, como en el caso de estas imágenes, una mujer de 59 años que presenta una masa a nivel mamario. En la primera imagen tenemos una proyección craneocaudal a nivel de la mama derecha, donde vemos el pezón en esta región que tiene una posición oblicua, subóptima, y podemos ver en región posterior al pezón una masa pequeña de aproximadamente 1 centímetro que según esta proyección está ubicada 2 centímetros posterior al pezón. Los 2 centímetros señalados por la línea roja. En la segunda imagen se realiza una proyección craneocaudal posterior de la misma mama con una compresión particular sobre la región anterior de la mama para generar una ubicación correcta del pezón, y se realiza la medida de nuevo del pezón a la lesión y vemos que ésta se encuentra a 3,4 centímetros del mismo. Por último, en la imagen C tenemos imágenes de reconstrucción multiplanar de la resonancia que se le realizó a la paciente después de una biopsia que se le hizo sobre la lesión. Y en estas imágenes lo que se puede visualizar es en esta región señalada por el caliper la lesión de la que estábamos hablando, y de nuevo se realiza la medida y se ve que esta se encuentra a 4 centímetros del pezón, siendo siempre la mamografía un estudio con mayor precisión para la toma de esta medida y remarcando lo que es la importancia del correcto posicionamiento de la mama en la mamografía para esta medida, ya que nos va a determinar si la paciente es una candidata para la preservación del complejo areola-pezón. En lo que es la ecografía, es un método que nos va a permitir una mejor descripción de lo que es el parénquima mamario y su composición. En la valoración de lo que es el pezón, el complejo areolar y las regiones posteriores al mismo, vemos que el pezón suele generar lo que es una sombra acústica posterior dada su composición fibrosa y la confluencia de estructuras, y que generalmente queda atrapado a aire, como podemos ver en la primera imagen. Acá podemos ver el pezón y cómo genera cierta sombra acústica posterior. Entonces, la localización va a poder variar según la posición del transductor según cada operador a la hora del estudio. En la segunda imagen lo que quiero mostrar, esta es una ecografía realizada en el servicio, es cómo una de las formas de evitar esa sombra es agregando mayor cantidad de gel y generando una compresión leve, pero mayor que en la primera imagen, y cómo esto en algunos de los casos puede solucionar la sombra acústica posterior, permitiendo una valoración correcta de la región retroareolar. Existen 2 técnicas
aparte que también nos permite una correcta valoración. La primera se llama la técnica del pezón enrollado, que se realiza utilizando el dedo índice, como podemos ver acá, de la mano libre para aplicar una cierta presión en la parte del pezón opuesta a la del transductor. Y luego con esto se puede objetivar el conducto con el transductor colocado en paralelo al eje longitudinal del conducto que queremos valorar. La segunda técnica posible es lo que se llama la técnica de compresión con las dos manos, que también nos puede ayudar a diferenciar los restos intraductales de una lesión real ante una maniobra de compresión, es decir, se agarra con los dedos de una mano el complejo areola-pezón, se genera cierta compresión y se coloca de nuevo el transductor paralelo al conducto que queremos valorar. Con esta presión lo que podemos ver es si teníamos la sospecha de una masa intraductal, si ésta se mueve o se retira de la imagen, podemos afirmar que son restos y en caso de que la masa persista podemos confirmar la sospecha de una lesión. En cuanto a la resonancia magnética, es un método con una mayor sensibilidad para la detección de lesiones a nivel del pezón o retroareolares. Como habíamos dicho también, es un mejor método para la medición de la lesión respecto a lo que es el pezón. Y esto también se ayuda dada la presencia del contraste en este tipo de estudio. Generalmente el pezón y el complejo areola-pezón tiene una apariencia característica en la cual podemos ver un borde delgado con un intenso realce a nivel de la piel que es suave y que siempre tenemos que considerar que este tiene que ser menor a 2 milímetros. En este caso va a estar señalado por lo que es la flecha azul. Por debajo de esta región vamos a tener una zona que no va a presentar realce, va a ser compatible con la dermis, conformada por tejido conjuntivo y glándulas sebáceas, en este caso señalado por la flecha verde. Y por debajo de esto vamos a ver un realce interno a nivel del pezón, que puede ser lineal en el 20%, puede ser parcheado en un 68%, y este realce tiene que ser menor o igual al realce que presenta el resto del parénquima mamario, y en algunos casos puede ser asimétrico. En este caso, este sería el realce del que estamos hablando, señalado por la flecha roja. Este realce siempre debe ser descrito respecto al realce del resto del parénquima mamario, como mínimo leve o marcado. En caso de que exista un engrosamiento suave, pero que sea bilateral de alguna de estas estructuras, puede llegar a considerarse normal. Otra de las cosas señaladas en la imagen, por la flecha amarilla, por ejemplo, es la base del pezón, que es a partir de donde vamos a medir la distancia de la lesión al pezón, como muestra este ejemplo. Otra cosa importante es no confundir un pezón retraído con una masa retroareolar. Tenemos, por ejemplo, una mujer de 55 años que se realiza una resonancia magnética. En este caso tenemos las imágenes de la resonancia ponderada en T1 con contraste. Y lo que estamos viendo señalado por la flecha amarilla es la presencia de un pezón de la mama derecha, en este caso de tipo plano. Un pezón izquierdo invertido, señalado por la flecha azul. Y como esto genera un realce asimétrico a nivel de ambos pezones, siendo esto de carácter normal, una variante normal de la paciente. En cuanto a lo que es el etiquetado y la correlación de los hallazgos en las diferentes imágenes, tenemos que tener en cuenta que el posicionamiento de la paciente va a variar de una modalidad de imagen a otra. Es decir, en la resonancia magnética, la paciente se va a encontrar en decúbito prono, en la ecografía en decúbito supino y la mamografía se va a realizar con la paciente en una posición erguida. Entonces, esto como resultado nos puede generar una variación de la distancia del tumor respecto al pezón entre los diferentes estudios. Entonces, según lo que es el BIRAT,
del American College of Radiology, lo que nos recomienda es siempre, cada vez que tengamos una lesión, describamos el cuadrante en el que se encuentra, la posición de la esfera del reloj, es decir, a qué hora se encuentra, la profundidad y la distancia al pezón. También se pueden utilizar descripciones como retroareolar o en el centro del pezón, siempre que corresponda. Otra de las cosas que tenemos que informar es la profundidad del hallazgo. Sabemos que la mama la podemos describir o dividir en tres según la profundidad. Tenemos la región anterior, la media y la posterior. Esto siempre tenemos que describir que cuando veamos una lesión en cuál de estos tercios se encuentra y siempre describir la distancia al pezón. Tenemos dos esquemas que muestran cómo la ubicación de una mama en una misma paciente puede variar según la posición de la paciente a la hora de la valoración. La primera imagen correspondería a una ecografía con la paciente en decúbito supino y cómo la gravedad y la compresión del tejido mamario hacia la pared torácica hace que la masa, que en este caso es la que está en color rojo, aparece en el tercio posterior de la mama y luego se le realiza a la misma paciente una mamografía y con la mama ya levantada y extendida hacia afuera vemos que la lesión ocupa el tercio medio de la mama. Entonces es importante que siempre tengamos en cuenta esta posibilidad de variación. Tenemos ejemplos en la primera imagen de una marcación inexacta de una masa en una mujer de 71 años. Tenemos la primera imagen corresponde a una ecografía donde vemos una masa hipoecogénica de bordes irregulares que en este caso está descrita como que se encuentra directamente detrás del pezón. A la paciente se le realiza una mamografía, tenemos la imagen en un plano medio lateral oblicuo que nos muestra que la lesión está en el tercio posterior de la mama, colindando con lo que es el pectoral mayor, mucho más alejada del pezón que lo que impresiona estar en la ecografía. Tenemos otro ejemplo de un carcinoma ductal invasor bien diferenciado y un carcinoma ductal in situ en una mujer de 73 años que se le realizó una biopsia guiada por ecografía de una masa en localización retroareolar. Tenemos la primera imagen, una proyección craneocaudal de la mama derecha, donde podemos ver una masa retroareolar que impresiona con extensión al pezón. A esta misma paciente se le realiza una resonancia donde tenemos las imágenes de un plano axial con sustracción en el que nos muestra la lesión, también ubicada en posición retroareolar, a 2.2 centímetros del pezón y como en la resonancia podemos ver que no hay afectación del tejido presente entre lo que es el pezón y la lesión. No vemos ningún tipo de realce, lo que hace que esta paciente sea una posible candidata a la conservación del pezón a la hora de su cirugía. Tenemos otro ejemplo de un carcinoma mamario invasivo con características ductales y lobulillares en una mujer de 75 años que mostró una distorsión arquitectónica en la ubicación retroareolar medial de lo que es la mama izquierda. La lesión se diagnosticó en imágenes de tomosíntesis que no están incluidas en el trabajo. Lo que sí tenemos son imágenes de ecografía, como ser la primera, donde podemos describir una masa marcadamente irregular, hipoecogénica, con dilatación de los conductos a nivel retroareolares y una posible extensión hacia lo que es el pezón. Esta lesión fue biopsiada con guía ecográfica y se confirmó el diagnóstico de carcinoma mamario invasivo. Se realiza una resonancia, tenemos las imágenes de sustracción en un plano axial donde podemos ver, señalado por la flecha amarilla, la masa con realce y hacia el pezón vemos un realce, ¿sí? en la fase contrastada que no forma una masa, pero que sí se extiende hacia el pezón, confirmando la posible afectación del mismo, y descartando a la paciente como
una posible paciente para conservación del pezón en la cirugía. En cuanto a lo que son los hallazgos mamográficos de exclusión de las pacientes candidatas a conservación del complejo areola-pezón, como habíamos visto, tenemos que la distancia del tumor al pezón sea menor a 1 centímetro, esto tomado desde la cara anterior de la lesión hasta la base del pezón. El hecho de que la paciente se presente con una inversión o una retracción nueva del pezón o que exista una distorsión areolar. Si bien esta puede ser sutil, hay que estar atentos porque puede ser un signo de compromiso del complejo areola-pezón. En caso de que también percibamos en las imágenes una asimetría entre ambos complejos areola-pezón, entre ambas mamas, eso también nos tiene que alertar del posible compromiso de esta estructura. Por otro lado, si vemos masas retroareolares, sobre todo en pacientes que tengan malignidad conocida, siempre debemos sospechar que esta lesión puede llegar a estar afectando el complejo areola-pezón, si bien la mayoría de las masas retroareolares que se encuentran en las imágenes mamarias suelen ser de carácter benigno. La presencia de microcalcificaciones retroareolares también serían una contraindicación y el engrosamiento de la piel también. Tenemos un ejemplo de un carcinoma ductal in situ de grado intermedio en una mujer de 62 años. La paciente fue biopsiada, con lo que se confirmó el diagnóstico. Tenemos unas imágenes una imagen de mamografía, una proyección mediolateral posterior a lo que fue la biopsia. Y lo que nos está mostrando es que el clip post-biopsia está ubicado en una distancia mayor a 1 centímetro del pezón, pero que la presencia de las calcificaciones se extiende a 3 milímetros de lo que es la base del pezón. A la paciente se le realiza una resonancia, tenemos las imágenes de sustracción en un plano axial, lo que nos está mostrando múltiples áreas de realce de tipo lineal, no masa, con parte de parénquima sin realce normal conservado que las separa. Dada la cercanía de las lesiones al pezón, esta paciente no fue considerada para conservación del pezón en la cirugía. Tenemos otro ejemplo, un carcinoma ductal invasor en una mujer de 67 años que refiere un endurecimiento agudo nuevo, palpable, en la región retroareolar izquierda. Tenemos las imágenes de mamografía, una proyección mediolateral oblicua, donde en la primera imagen vemos una apariencia normal a nivel del pezón izquierdo y de la región retroareolar. Luego se obtiene la mamografía sintetizada bidimensional, también mediolateral oblicua de la mama izquierda, 4 años después de la primera imagen, y lo que vemos es una pequeña inversión de lo que es el pezón izquierdo y un aumento de la densidad del tejido mamario retroareolar en comparación con la primera imagen donde no se percibía nada de esto. A la paciente se la biopsia y se confirma el diagnóstico de carcinoma ductal invasor. Tenemos las imágenes de resonancia con contraste con saturación grasa en un plano axial, donde vemos el realce anormal del complejo areola-pezón con retracción del pezón y distorsión a nivel de lo que es la región areolar. Otro ejemplo, en este caso son magnificaciones en mamografías puntuales en 2 pacientes. La primera imagen es una magnificación puntual, una proyección craneocaudal en una mujer de 41 años, que lo que nos está mostrando es la presencia de calcificaciones de tipo pleomórfico segmentarias, incluidas las calcificaciones que se ven hacia los planos posteriores de la mama, pero que alcanzan una distancia hasta 1 centímetro del pezón. Esta mama fue biopsiada y se obtuvo los resultados de un carcinoma ductal in situ. Tenemos las imágenes de otra paciente, también una magnificación por mamografía
una proyección medio lateral en una mujer de 39 años con carcinoma ductal invasor y carcinoma ductal in situ, confirmados por biopsia, a nivel de la mama izquierda. Y lo que estamos viendo son microcalcificaciones agrupadas señaladas por la flecha roja en topografía retroareolar, medial inferior izquierda, lo que generó una preocupación respecto a lo que era la posibilidad de la consideración de esta paciente como posible conservación de lo que es el pezón a la hora de la cirugía. En la última imagen vemos una magnificación también por mamografía de la mama derecha de la misma paciente anterior, que también nos muestra la presencia de calcificaciones, en este caso benignas, y ubicadas a nivel de lo que es la piel de la areola derecha. En cuanto a lo que son hallazgos de exclusión en ecografía, la realidad es que es un método muy limitado por la variabilidad de las imágenes, de los hallazgos que podamos ver. En general, siempre que veamos dilataciones ductales con masas en su interior y que según las técnicas podamos comprobar que son masas en su interior, esto va a generar un criterio de exclusión. Y podemos ver áreas de ecogenicidad variada que representen lesiones que estén comprometiendo el complejo areola-pezón o que se encuentren a menos de 1 centímetro, y esto nos contraindique la conservación del pezón. Ya yendo a lo que es la resonancia, tenemos acá sí varios hallazgos, como ser la presencia de realce entre el pezón y la lesión, el realce anormal del pezón o el complejo areola-pezón, la retracción del pezón o distorsión areolar, un realce difuso a nivel de lo que es el parénquima mamario, la presencia de realce a nivel cutáneo, un realce central a nivel de un ducto, que probablemente también lo vamos a ver dilatado, o un realce en anillo de la lesión en el área anterior o central de la mama. Otra cosa que se está considerando, si bien todavía no forma parte de los criterios oficiales para considerar malignidad en una lesión, es la presencia de edema perilesional en una lesión sospechosa. Tenemos un ejemplo, se realizan imágenes para valorar la candidatura de una paciente de 61 años para la conservación del pezón en la cirugía, que presenta antecedentes de aumento mamario bilateral con implantes de solución salina, como podemos ver en las imágenes. En la primera imagen tenemos una mamografía, una proyección mediolateral oblicua que nos está mostrando una masa de aparición nueva en la región retroareolar, que se había visto en la ecografía, las cuales no tenemos las imágenes. En la ecografía y tampoco en la mamografía se visualiza que haya una conexión entre la masa y el pezón. No obstante, se realiza una resonancia magnética. Tenemos la imagen de sustracción en un plano axial, donde podemos ver un realce de tipo no masa a nivel de la lesión que habíamos hallado y cómo presenta contigüidad y conexión con lo que es el pezón, por lo que esta paciente se descartó como candidata para conservación del pezón. Tenemos dos ejemplos. El primero es de una mujer de 45 años con un carcinoma lobulillar invasivo de reciente diagnóstico, que se le realizó una resonancia magnética previa al tratamiento. Tenemos la imagen de sustracción en un plano axial donde podemos ver el realce de la masa retroareolar, mama derecha, y podemos ver claramente cómo esta lesión presenta una contigüidad con el pezón. La segunda imagen es otra paciente de 78 años que presentaba enfermedad de Paget, carcinoma ductal in situ y carcinoma ductal invasor. Tenemos la imagen de la resonancia magnética con saturación grasa ponderada en T1, plano axial, donde lo que estamos viendo
es un realce anormal a nivel del complejo areola-pezón, señalado por la flecha azul. De hecho, podemos hacer la comparación con lo que es la mama derecha, que está conservada. Y a su vez, ya en planos medio posteriores, podemos ver un realce de tipo masa de 3 centímetros, señalado por la flecha amarilla, compatible también con el carcinoma ductal in situ y el carcinoma ductal invasor. En las primeras imágenes tenemos el ejemplo de un carcinoma ductal in situ confirmado por biopsia en una mujer de 53 años. Tenemos una mamografía donde vemos la presencia de calcificaciones señaladas por las flechas rojas. En este caso se extendían hasta 1.2 centímetros del pezón. El pezón lo vemos acá, está marcado con la bolita metálica. Según entonces los criterios actuales, como la enfermedad está ubicada en este caso a más de 1 centímetro del pezón, por mamografía al menos, esto no estaría impidiendo la conservación del pezón en la cirugía. La paciente se realiza luego una resonancia magnética, donde tenemos las imágenes en plano axial, ponderadas en T1. Esto fue antes del tratamiento. Y lo que estamos viendo es, en las fases contrastadas, un realce de carácter asimétrico y vemos cómo la masa presenta continuidad y conexión hacia el pezón, acá señalado por lo que es la flecha amarilla, y esto hace que la paciente ya deje de ser candidata para la conservación del pezón a la hora del tratamiento quirúrgico. En la imagen que sigue tenemos un carcinoma ductal invasor pobremente diferenciado, una mujer de 87 años que fue biopsiada. Tenemos la imagen de resonancia magnética de sustracción con un plano axial, donde lo que estamos viendo, señalado por la flecha amarilla, es un hematoma, ¿sí?, posterior a lo que fue la toma de biopsia. Y señalado por la flecha roja podemos ver la extensión de la lesión hacia el pezón. ¿Sí? Esto descarta a la paciente para conservación del pezón en la cirugía. En cuanto a los cambios postquirúrgicos, las conductas postquirúrgicas, según las guías, no hay una indicación de imágenes de rutina para la valoración de los senos posterior a lo que es la reconstrucción, ya sea con resonancia o con mamografía. Lo que sí se recomienda es la realización de mamografías en aquellas pacientes con un cáncer de mama que hayan percibido una reconstrucción autóloga con o sin implante. La ACR no recomienda screening en los casos de mastectomía profiláctica o reconstrucción con implante sin injerto. En cuanto a la reconstrucción con colgajo, la resonancia nos va a permitir la valoración de malignidad también en lo que es la mama contralateral. En el caso de que nos quede tejido glandular remanente, esto lo vamos a poder ver en las fases contrastadas por debajo del injerto, y esto siempre debe ser informado, ya que puede que esto nos lleve a la necesidad de vigilancia para valorar la recurrencia. Bueno, como dijimos, no hay una indicación de rutina, pero en caso de que se haga, debemos elegir lo que es la resonancia. Vamos a ver siempre en las imágenes de resonancia un reemplazo del parénquima mamario habitual con tejido adiposo. Podemos percibir también una línea iso-hipo-intensa, que va a ser la llamada zona de contacto, que suele ser fina y no debe presentar nodularidades. Esta línea nos va a representar como dije, ¿cómo se llama? La zona de contacto entre lo que es el injerto y el tejido mamario remanente. Generalmente los colgajos están compuestos mayormente por grasa en un 30%, aunque pueden ser también miocutáneos o piel. En el caso de que sean miocutáneos, esto lo vamos a ver como un hallazgo radiopaco en lo que es la mamografía, lo vamos a ver isointenso en las resonancias, y podemos también ver la vasculatura asociada generalmente en la región anterior al pectoral, donde se realiza la anastomosis por microcirugía, como podemos ver en las imágenes de los ejemplos.
En el caso de los injertos cutáneos, tenemos que tener en cuenta que la piel tiene que presentar un espesor menor a 5 milímetros. En caso de que esto supere los 5 milímetros, tenemos un mayor riesgo de que haya tejido glandular subyacente y esto se debe informar ya que esto aumenta el riesgo de recurrencia por aumento de los conductos residuales. En cuanto a las complicaciones de los injertos, generalmente se dan dentro de los 6 meses. Podemos encontrar seromas, hematomas, infecciones, quistes de inclusión epidérmica o necrosis grasa. Los seromas son comunes, en general se reabsorben, son muy pocos los que persisten, pero siempre hay que controlar que estos no crezcan, porque en caso de que crezcan tenemos que tener la sospecha de recurrencia. Las infecciones generalmente se dan entre el 2 al 4% de los casos y con ecografía puede en general definirse si estamos tratando con una mastitis o un absceso. En cuanto a lo que es la necrosis grasa, tenemos que sea en el 94% de las pacientes operadas dentro del primer año post cirugía. Tenemos dos ejemplos. El primero es un seroma en una mujer de 53 años a la que se le realizó una mastectomía bilateral y reconstrucción con colgajo 7 años previos por la presencia de un cáncer de mama izquierdo. En la primera imagen tenemos una resonancia magnética ponderada ante 1 con saturación grasa y contraste, donde podemos ver señalado por la flecha amarilla un realce periférico delgado que rodea una colección, en este caso de líquido. Y en la segunda imagen ponderada en T2 con saturación grasa sin contraste, vemos y corroboramos el contenido líquido bien delimitado de la misma lesión. En este caso, el hallazgo compatible con seroma. La segunda imagen tenemos una paciente de 55 años que tuvo una reconstrucción con colgajo después de una mastectomía bilateral por un carcinoma ductal invasor y un carcinoma ductal in situ de la mama derecha. En la primera imagen tenemos resonancia en plano axial ponderada en T1 sin saturación grasa, sin contraste. Y lo que estamos viendo señalado por la flecha azul es una masa redondeada, bien circunscrita, de contenido hiperintenso, que en la segunda imagen de resonancia es también una imagen en T1 con saturación grasa con contraste. Lo que estamos viendo es como el contenido de la lesión que veíamos hiperintenso satura y presenta un realce homogéneo, lineal y bien definido en sus bordes. En este caso, un hallazgo compatible con un quiste oleoso de necrosis grasa. Las áreas de necrosis grasa suelen ser más comunes en general a lo largo de lo que es la periferia de los colgajos autólogos, incluyendo lo que son las regiones paraesternal y superior de la pared torácica, donde el suministro sanguíneo es menor. La apariencia en resonancia puede ser variada, se pueden ver áreas de vacíos de intensidad de señal en caso de que haya presencia de calcificaciones, y el diagnóstico en resonancia puede ser definitivo cuando se observa una intensidad de señal grasa interna en la resonancia magnética que no satura en aquellas imágenes ponderadas en T1. Si bien a veces también pueden ser específicos y puede llegar a hacer falta el complemento con una mamografía donde vamos a poder ver definitivamente la densidad grasa de la lesión. Tenemos un ejemplo de necrosis grasa en una mujer de 63 años, un año después de una reconstrucción con colgajo bilateral, donde no se excluyó la recurrencia, y la ecografía, que no tenemos las imágenes, mostraba una masa irregular de ecogenicidad mixta. Se realizó una biopsia de la lesión y los hallazgos fueron compatibles con necrosis grasa. En las imágenes que sí tenemos son de resonancia, la primera ponderada en T1 sin saturación grasa y sin contraste, donde lo que estamos viendo es una masa de bordes irregulares con un área central predominantemente de hiperintensa a nivel de la mama izquierda en su región posteromedial.
En la segunda imagen, ponderante 1, con saturación grasa y contraste, lo que estamos viendo es la misma masa que presenta densidad grasa con un borde delgado que presenta realce de carácter periférico, hallazgo compatible con necrosis grasa. La recurrencia de las lesiones generalmente se suelen dar la mayoría dentro de los primeros 5 años posteriores a la mastectomía, aunque pueden darse de forma más tardía. Lo más frecuente es que lo veamos como metástasis a distancia o en ganglios axilares, no tanto como afectación de lo que es el pezón, que se da en un 0 a 1%. La apariencia de la metástasis va a ser variable, como hablamos, la localización también lo va a ser, y en general está indicada la resonancia para hacer el diagnóstico. Tenemos ejemplos. El primero es una recurrencia a nivel dérmico en una mujer de 55 años, después de una cirugía con conservación de pezón y reconstrucción con implantes por un cáncer de mama bilateral 4 años antes de la toma de estas imágenes. Vemos imágenes de sustracción en un plano axial donde podemos ver las dos mamas y vemos una mama y un pezón derecho reconstruidos con una apariencia normal, conservada, y un engrosamiento de la piel con realce nodular a nivel de lo que es la región areolar de la mama izquierda. En este caso, las lesiones eran palpables, se biopsiaron y los resultados fueron compatibles con una recurrencia dérmica. El segundo ejemplo es una recidiva dérmica de una mujer de 60 años con antecedente de cáncer de mama derecha y una mastectomía bilateral con reconstrucción retropectoral con implantes, en este caso de suero salino. Tenemos las imágenes de sustracción en plano axial, donde lo que estamos viendo señalado por la flecha a nivel de la mama derecha en su cara lateral es un engrosamiento cutáneo que presenta realce a la aplicación de contraste, en este caso midió aproximadamente 2 centímetros y fue compatible con una recurrencia del cáncer. Otro ejemplo, este es en una mujer de 54 años con antecedentes de un cáncer lobulillar infiltrante en la mama derecha, que fue tratada con mastectomía bilateral y reconstrucción con colgajo, que se le encontraron múltiples ganglios linfáticos apelmazados a nivel de lo que es la axila derecha en la tomografía de tórax realizada 8 años después del tratamiento. Nosotros tenemos lo que es la imagen de la resonancia mamaria con saturación grasa y contraste que nos está mostrando una masa a nivel axilar nueva de carácter infiltrante que engloba al pectoral menor derecho, los vasos axilares e invade el pectoral mayor derecho. En este caso compatible también con una recurrencia. Tenemos ejemplos de otra recurrencia de cáncer de mama, una mujer de 55 años, también sometida a mastectomía bilateral. Estamos viendo las imágenes de una resonancia ponderante 1 con saturación grasa y contraste, donde vemos, donde se vio en las imágenes de resonancia múltiples masas realzadas a lo largo de la zona de contacto entre el injerto y el resto de la mama. En la imagen en particular que estamos viendo, nos quiere mostrar la mayor imagen de esta, es una masa nodular palpable con presencia de realce. Lo que estamos viendo a nivel cutáneo era una marcación a nivel de la lesión palpable. En este caso, se biopsió y fue compatible con un adenocarcinoma de mama derecho recurrente. En la segunda imagen, otra paciente de 73 años, que también se había sometido a mastectomía y reconstrucción con colgajo por un cáncer de mama 12 años previos a esta imagen. Tenemos las imágenes de sustracción en un plano axial, donde estamos viendo una masa que presenta realce a nivel de la zona de contacto en la mama derecha, donde tras la biopsia se confirmó el diagnóstico de recurrencia. En este ejemplo vemos un carcinoma ductal in situ y una enfermedad de Payet subsiguientes 2 años después de una cirugía con conservación del pezón. Tenemos la primera imagen, una mamografía inicial con calcificaciones, como podemos ver en esta área, regionales sospechosas en la mama izquierda, la cual fue biopsiada y el resultado fue un carcinoma ductal in situ de alto grado.
En la segunda imagen vemos una resonancia magnética posterior a la biopsia, donde vemos un realce de tipo no masa en la región donde estaban presentes las calcificaciones, con extensión hacia lo que es la piel y extensión hasta 2 centímetros del complejo areola-pezón. La paciente fue sometida a una cirugía con conservación del pezón. Entonces se le realiza una mamografía 2 años después de la cirugía por presentar secreción a nivel del pezón izquierdo, y lo que estamos viendo señalado por las flechas verdes son calcificaciones de aspecto heterogéneo a nivel tanto del pezón como de la región retroareolar. Se biopsió y los hallazgos fueron compatibles con enfermedad de Paget. Se realiza posteriormente una resonancia donde vemos un realce anormal en la zona retroareolar compatible con la lesión. Podemos ver también un engrosamiento a nivel cutáneo. Como conclusión, nos deja que la conservación del complejo areola-pezón es una opción del tratamiento quirúrgico cada vez más común. La seguridad oncológica es la consideración más importante a la hora de seleccionar las pacientes que van a ser candidatas para este tipo de procedimiento, y los radiólogos deben conocer la apariencia normal, las variantes normales y las apariencias anormales del complejo areola-pezón en imágenes. No existen pautas absolutas para la realización del procedimiento. Hay muchos cirujanos que utilizan una distancia de la lesión al pezón mayor a 1 centímetro y la ausencia de imágenes y afectación clínica de lo que es el complejo areola-pezón, incluida lo que es la enfermedad de Paget y el carcinoma inflamatorio de mama, como pautas para la selección de candidatos. Todas las modalidades de diagnóstico por imágenes de lo que es la mama y la resonancia magnética en particular son importantes para brindar información necesaria al equipo de tratamiento para guiar la selección de las pacientes que sean pasibles de recibir una cirugía con conservación de pezón y la reducción del riesgo de recurrencia locorregional. En cuanto a lo que es la resonancia postquirúrgica, las pacientes con un nuevo problema clínico, después de una evaluación inicial por imágenes, van a ser las candidatas para esta valoración. Muchas gracias. En la diapositiva dejo el link y los datos originales de la presentación por si alguien quiere revisar.